familia, bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis todas bien y hoy os voy a traer un caso, como ya habéis visto en las fotos que todos conocemos. Fue el incendio de Valencia, donde murieron 10 personas y unas 30 mascotas, que esto también siempre lo tenemos que tener un poquito aquí porque forman parte de la familia y era su casa, estaban en su casa. He estado leyendo hace nada, 3 o 4 días, leí una noticia que me dejó un poco... porque han encontrado una segura, ya es la posible causa, o sea, la policía judicial de infiernos, bueno, es que era un infierno, de incendios, lo ha dicho, lo ha explicado. Entonces yo me he quedado como un poco alucinada y parada porque no se me hubiera imaginado en la vida. No me lo hubiera imaginado en la vida lo que ha sido y es una cosa que tenemos que tener ya un poquito en cuenta porque todos lo tenemos en nuestra casa. Y os voy a leer, lo tengo aquí en el ordenador, os voy a leer un poquito por encima de qué es lo que ha dicho la policía científica, no la policía judicial, la policía científica. Una fuga del gas refrigerante de la nevera de un piso causó el incendio de Valencia que mató a 10 personas. O sea, fue el gas acumulado detrás de la nevera. Los técnicos de la policía científica concluyen que el fuego se originó en la parte trasera del frigorífico, pero no detectan ninguna anomalía eléctrica. Descartan el cortocircuito y el mal funcionamiento y sospechan de la falta de ventilación. O sea, ya sabéis vosotros que la nevera queda encajada, ¿vale? Encajada. Y siempre tiene que haber pues un espacio, tiene que quedar un espacio. Igual no lo tenían. Yo luego os voy a subir fotografías de cómo quedó esa nevera. Sigo leyendo. 2 meses y medio del estudio técnico han llevado a los especialistas en incendios de la policía científica a concluir que el incendio del Campanar, Valencia, que causó la muerte a 10 personas y destruyó las 138 viviendas que componía el complejo residencial, dejando a 229 personas sin hogar, se originó en la parte trasera del frigorífico, de la vivienda donde comenzó todo, la 86, ubicada en la 8ª planta de la torre de 14 plantas. Ese, tal como publicó Levante EMV del mismo grupo editorial hace un mes en El Foco, pero ¿cuál fue la fuente de calor? O sea, esto ya lo habían dicho, pero ¿qué es lo que ocasionó esa fuente de calor que pudo, que pudo prender? Los expertos de la Policía Nacional, tras analizar el escenario del incendio, concluyeron en su informe, al que ha tenido acceso en exclusiva Levante EMV, que el único elemento disonante, es decir, anómalo, por su estado después del devastador siniestro, es el condensador de la nevera de la marca Beko. El grado de destrucción de ese serpentín, que funciona como intercambiador de frío y calor, es demasiado elevado para ser consecuencia únicamente del fuego, por lo que los policías científicos consideran que la única explicación posible es que ese fuese exactamente el punto donde empezó a generarse la tragedia. ¿Y por qué? ¿Por qué detrás de la nevera? Entonces te dicen, el gas arde a temperatura ambiente. Por una fuga del isobutano, el gas refrigerante, que discurre por el interior del tubo en forma de serpentín, que es el condensador
rebajando constantemente la temperatura del aparato para darle funcionalidad. Ese hidrocarburo es extremadamente inflamable. Yo no tenía ni idea. Tanto que puede arder a temperatura ambiente, es decir, una pequeña chispa. Incluso la electricidad estática, en un punto donde además es habitual la acumulación de pelusas, podría haber generado esa primera llama. Por ello concluyen que se trabaja con la hipótesis de que una pequeña fuga en los conductos de canalización del refrigerante provoque la salida del mismo a la atmósfera y ante cualquier chispa o incluso la electricidad estática del aparato cause la inflamación del mismo. Esto explicaría el tipo de daño que presenta el condensador, en el cual se observa que los conductos han desaparecido por efecto de un elevado calor con goteo del material afectado, o sea que se ha deshecho. Así las cosas, la policía admite que no puede descartar por completo esa anomalía eléctrica, o sea que pudieran tener una anomalía eléctrica esa nevera, dado que no dispone de todo el cableado de la nevera al enchufe, pero por la misma razón tampoco puede considerar que esa fuese la causa. Y lo explica así: respecto a la fuente de ignición, se realza un examen detallado del cableado, las conexiones que no han sido destruidas, sin descubrir aparentemente ninguna señal de cortocircuito o mal funcionamiento. Claro, los cables que iba de la nevera al enchufe han desaparecido y lo poco que quedaba de esos cables, bueno, pues la han visto que no había ninguna señal que hubiera provocado ese cortocircuito. Si bien no se puede ser categórico a la hora de descartar el origen eléctrico de este suceso por no encontrar todo el cableado, o sea, es imposible. Y acaban teorizando sobre un mal común de muchos hogares: la acumulación de suciedad, polvo y pelusa detrás de las neveras, que suelen depositarse precisamente sobre la rejilla del condensador y no se limpia con frecuencia por su dificultad, accesibilidad y la falta de ventilación adecuada, por no respetar los espacios indicados por los fabricantes. Hace que muchos de estos aparatos acumulen importantes temperaturas en esa zona, ya que el sistema de refrigeración produce calor y esas dos condiciones negativas lo incrementan, creando un perfecto caldo de cultivo para un incendio. Así, el informe policial completa que se debe tener en cuenta que el condensador es un elemento en el cual se produce el cambio de líquido a gas del refrigerante, con desprendimiento de calor al exterior que la escasa ventilación puede actuar como fuente de ignición. A partir de allí, el mayor incendio que ha registrado la ciudad de Valencia, tal como ha venido explicando Levante EMV durante posiblemente horas, esa chispa que prendió el gas refrigerante de la nevera fue creciendo en una larga combustión lenta. Se proyectó hacia su derecha, atacando el horno encastrado en torre y hacia adelante, llegando a la encimera y el resto de los muebles de la cocina. Luego continuó creciendo muy lentamente, confirmando en esa cocina, que estaba cerrada por dos salidas, la puerta que da al resto de la vivienda, que el inquilino cerró aquella mañana a las 7:30 horas cuando se fue al trabajo, y la del balcón. Y rompió cuando la presión interior creció hasta el punto necesario para el incremento de temperatura por el punto más débil, el cristal de la puerta de la terraza. O sea, explotó y el fuego salió por allí. En ese momento en el que ese calor acumulado por el incendio Levante reventó los cristales
buscando una salida al exterior, el fuego se alimentó vorazmente del oxígeno y las llamaradas se hicieron con el material combustible del balcón. Había un baúl, una mesa y unas sillas. Entonces, yo me he quedado así como un poco, pero ¿puede ser posible? Entonces yo lo primero que hice, os lo digo en serio, fue retirar mi nevera. Yo la había limpiado en diciembre. Yo normalmente siempre he tenido esa, no sé, de limpiar la nevera por detrás cada año. Cada año lo hacía, y este diciembre hizo un año que yo estaba aquí. Cuando yo vine, miramos los electrodomésticos y tal, ya estaba limpio. Entonces ya os digo, en diciembre yo la limpié y bueno, la retiré porque ya esto me ha dejado como un poco asustada, porque no es un electrodoméstico que limpiemos tan a menudo como puede ser un microondas, la encimera, ¿sabéis? Es un mueble, o sea, es un electrodoméstico que tenemos ahí y yo pues cada año lo limpiaba. Cuando la retiré, le di la vuelta, sí, me di cuenta que ya había pelusa. Entonces he decidido, porque esto me ha asustado, de verdad que me ha asustado, he decidido limpiarla cada 3 meses. Ya me pondré una alarma, lo que sea, pero no voy a esperar ni mucho menos un año para limpiarla. No sé vosotros lo que pensáis de esto. Yo ya os digo que me ha dejado muy impactada porque no ha sido un enchufe, ni una regleta, ni... No, ha sido el gas, que yo nunca he pensado que mi nevera tiene un gas, que lo tiene, y lo sabemos todos, para refrigerar, pero vamos, que fuera tan inflamable, que pudiera ocasionar lo que ha ocasionado. Aparte que luego ya, bueno, el edificio, las paredes, como eso ya no entro, pero en sí fue esto. Ya os digo que a mí me ha dejado bastante asustada y ya os digo que yo la voy a limpiar cada 3 meses, porque sí que es cierto que es un aparato que dejamos olvidado. Es más, en el sitio donde yo tengo la nevera, de la pared a la nevera y la pared queda un huequito así. Pues la he retirado un poquito más. No sé, me ha entrado como una paranoia con esto. Así que nada, familia, ya me contaréis vosotras cómo limpiáis la nevera, si lo hacéis como hacía yo cada año, si lo hacéis cada medio año, si os lo podríais haber imaginado que tenemos una cosa tan peligrosa detrás de la nevera y no le hemos dado nunca ese caso, ese cuidado que deberíamos. Y bueno, que un besito para todas esas familias, que tuvo que ser horrible, un incendio como estos es el infierno. Ya habéis visto alguna fotografía, tampoco he querido subir muchas más porque esto ya lo habéis visto. No me gusta ver el incendio así en vídeo porque, no sé, pienso en que había gente dentro, en que había mascotas dentro y a mí se me encoge el estómago. Así que nada, familia, espero que, bueno, os haya gustado y os haya puesto a dar vueltas a la cabeza a ver cada cuánto limpiamos la parte detrás de la lavadora. Por favor, me lo dejáis en comentarios. Que un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo lunes. Chao.